Hermanos, hermanas, un gusto una vez más seguir con ustedes aquí, estudiando juntos, recibiendo y compartiendo pues el estímulo que recibimos del Espíritu. Muchas gracias por su compañía, por su confianza. Como siempre, agradecerles pues estar aquí en este espacio y considerarlo pues provechoso, edificante para sus vidas. Y pues bueno, siempre deseando que Dios igual nos siga fortaleciendo en la fe y haciéndonos crecer en el conocimiento de su naturaleza y de todo lo que Él es. Siempre hacerles también invitación a todos los que ustedes quieran compartirles estos espacios, estos recursos, pues lo pueden hacer, especialmente el vínculo de YouTube, que es como más versátil para que ustedes se lo hagan llegar a pues hermanos, hermanas en la fe o incluso inconversos que también puedan verse beneficiados por ello. Y si están aquí en este momento viéndolo, pues también muy bienvenidos y gracias también por su compañía. Bueno, vamos a retomar entonces nuestro estudio. Recordemos que estamos estudiando Segunda de Pedro en el capítulo 1 y lo último que estuvimos viendo ayer fue el versículo 12. Para los que nos acompañen por primera vez en estos estudios, pues bueno, el objetivo es estudiar en profundidad. No es correr sobre el versículo, sino más bien permitir que el Espíritu nos vaya dando toda la profundidad del mensaje. Ayer entonces veíamos que ya Pedro aquí en este versículo 12 habla desde un tono más pastoral. De hecho, lo que vamos a notar en los siguientes versículos, ya él lo hace más personal. Antes nos ha recordado la importancia, ¿verdad?, de cómo nosotros respondemos, esa responsabilidad nuestra de poner diligencia en todas estas cosas, ¿verdad? En lo que hemos recibido y lo que se nos ha dado. Y ahora, pues él también hace énfasis desde su perspectiva pastoral, cuando él dice, no dejaré de recordaros estas cosas, aunque las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Entonces veíamos ese énfasis de Pedro, ¿verdad? Que uno nunca puede creer que ya lo sabe todo y nunca puede pretender que ya ha alcanzado un nivel de autosuficiencia intelectual en cuanto a la escritura, porque el mismo Pablo también lo dijo, ¿verdad? El que piensa estar firme, mira que no caiga. Si se tratara solo de Dios, si dependiera únicamente de Dios, pues nosotros siempre estaríamos ahí, seríamos ya intachables, perfectos. Ese proceso de crecimiento pues fuera eh, constante y ya pudiéramos ver un avance asombroso en nosotros. Lastimosamente todavía lidiamos con nosotros mismos, con nuestras distracciones, nuestras imperfecciones, todo lo que todavía requiere trabajo. Entonces, pues por esa razón es que hay que poner toda diligencia de nuestra parte. Sumando al hecho, como hemos hablado, que estamos en un mundo que Satanás pues dirige conforme a sus propósitos. Entonces, por eso es importante, así como lo hace Pedro, que nosotros mismos también tengamos la diligencia de recordar siempre estas cosas y aprovechar todo lo que Dios nos da para ese propósito, que para ello están los hermanos en la fe, la iglesia, espacios como este, la comunión unos con otros, en reuniones, en conversaciones con hermanos, tal vez no son las reuniones dominicales, pero puedan ser reuniones que hagamos en casas, una salida con un hermano en la fe. Todos esos son recursos que debemos de verdad darles importancia porque son los que nos permiten tener fresco todas estas cosas. Entonces, continuando con esta misma idea, Pedro sigue en el versículo 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pueden notar ya el tono más personal de Pedro. Y en este caso haciendo una confesión, o por lo menos algo que quizás no nos esperamos, ¿verdad? Porque tal parece
que Pedro considera que es muy posible que pronto abandone el cuerpo, o sea, que pronto va a fallecer. Entonces, esa es como la primera razón que nos dan esos versículos, ¿verdad? Como diciéndolo en otras palabras, en lo que me queda de vida, lo más justo, porque es la palabra que usa, ¿verdad? Lo más justo que puedo hacer mientras estoy con vida es seguir recordándoles estas cosas. Y vean el tono aún más pastoral, más de amor fraternal, que incluso dice que procurará que aun cuando él se haya ido, ellos puedan seguir recordando estas cosas. O sea, vean el grado de importancia que le da Pedro. Por eso es que hemos dicho que esto no debería ser algo que nosotros, esta práctica, este hábito de recordar, no debería ser algo que demos por menos, que lo veamos como algo secundario. Porque, bueno, vean que en palabras del apóstol Pedro, y sabemos muy bien con lo que lidió Pedro desde el inicio como discípulo de Jesús. Él sabía muy bien la importancia de estar recordando estas cosas. Al punto que aunque no estuviera él, de alguna manera quería seguir apoyando para que ellos sigan recordando estas cosas. Muy importante, ¿verdad? Vayamos analizando entonces ahora en detalle. Dice, tengo por justo. Bueno, la palabra viene de la raíz del griego dikaios, que es justo, recto, bueno. Si lo vemos en otras versiones, vemos de qué manera lo dice. Vamos a subirle un poquito aquí el tamaño. Dice, bueno, en la nueva traducción viviente dice, es justo que deba seguir recordando desde las mientras viva. ¿Lo ven? Ya aquí esta versión lo hace más directo. Ahorita vamos a analizar ese detalle porque dice, en tanto que estoy en este cuerpo. Hay una figura muy similar a la que Pablo también utiliza. Ahorita la vamos a ver en detalle. En la nueva versión internacional nos dice, vean que aquí ya lo pone como en un matiz diferente, pero nos amplía el significado. Considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras vive en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Ven, considero que tengo la obligación. Entonces aquí Pedro, ven, que está recalcando la responsabilidad personal que él considera que tiene mientras esté en vida, es una responsabilidad que él tiene con sus lectores, de estar recordando estas cosas. Una versión más, ya está, digamos que en un tono más sencillo. Mientras yo viva, creo que es mi deber recordarles todo esto. Ahora, volviendo a la figura que les decía, veamos si en la Reina Valera contemporánea lo pone. Bueno, ya aquí esta versión también lo hace más sencillo. Dice, mientras yo tenga vida. Pero el uso original de la palabra aquí, en tanto que estoy en este cuerpo, lo que quiero que noten la similitud con las palabras de Pablo. Y esto está en 2 Corintios 5. Cuando Pablo dice, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Y también gemimos deseando ser revestidos de esa habitación celestial, pues seremos hallados vestidos y no desnudos. Asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo,
estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Lo que quiero recalcar, y espero que lo hayan notado, es que Pablo aquí habla el cuerpo, nuestro cuerpo físico, ¿verdad? En términos como de una, él empieza diciendo aquí, ¿verdad? Un tabernáculo, una morada terrestre, una tienda, por decirlo así. Es como que, de hecho, vean como lo pone aquí el diccionario, tienda, se refiere al cuerpo humano como una tienda donde uno mora por pocos años. Entonces, el tabernáculo originalmente, digamos que el tabernáculo que los israelitas pues tenían en el desierto, ¿verdad? En el cual estaba el arca del pacto, todo lo que es, los elementos, ¿verdad? En sí lo que significa tabernáculo es tienda. Una tienda podríamos ponerlo en un ejemplo como contemporáneo, una tienda de campaña, ¿verdad? Cuando uno se va a acampar, pone una tienda que se arma y en la cual pues uno duerme, ¿verdad? Se mete, la cierra, es una habitación pasajera. Si nos vamos a la costumbre nómada, que pues era muy familiar para los israelitas por todo el tiempo que anduvieron en el desierto, ellos vivían en tiendas. ¿Por qué? Bueno, evidentemente, como ellos se movían de un lugar al otro, no podían establecer una morada fija. Era algo pasajero. Era un lugar donde ellos se quedaban, establecían, pero tenía que ser posible desarmarlo para continuar movilizándose. Y así era el tabernáculo también, el tabernáculo donde servían los sacerdotes. Era una tienda que se establecía, pero era desarmable y era movible. Entonces, Pablo así lo ilustra. Este cuerpo terrenal nuestro, este cuerpo físico, es una morada, una habitación pasajera. Y que creo que todos podemos dar testimonio de que no es eterno, se va desgastando, envejece. Todos podemos dar testimonio de ello, ¿verdad? Se va arrugando, las enfermedades van surgiendo. Y en este caso, Pablo pues recuerda, bueno, lo importante es que esto es algo pasajero, porque tenemos de Dios, dice Pablo, no una casa hecha de manos, sino eterna, una que no se desgasta, una que no se corrompe, que no se destruye. Entonces, esta figura es la misma que está haciendo, que está usando Pedro. Está haciendo ver al cuerpo físico como una morada pasajera. Entonces, volviendo a primera de Pedro, perdón, segunda de Pedro 1:13, vean que es la misma idea. Mientras estoy en este cuerpo, veamos cuál era la versión que lo ponía de la similar, era la nueva versión internacional. Mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Ven, la nueva versión internacional lo pone más directo, sin perder esa idea original del cuerpo como una habitación, como una tienda, que efectivamente sabemos es pasajero, es temporal. Entonces dice Pedro, pues mientras yo esté viviendo en este cuerpo, me veo en la obligación, me siento con la responsabilidad de refrescarles la memoria, de recordarles estas cosas. Entonces, la idea en sí la idea básica es la que dicen estas versiones, de mientras yo viva, pues considero que mi responsabilidad es recordar esto.
pero sin dejar de lado la figura que él utiliza, que en realidad es muy valiosa, ¿verdad? Porque también nosotros tenemos que apropiarnos de eso. El hecho de que esta morada terrenal que tenemos es pasajero. Este cuerpo que duele, que se va desgastando, es pasajero. Y cada vez que sintamos un dolor, cada vez que sintamos un calambre, cada vez que nos sintamos una fuerte gripe, que no nos podemos levantar de la cama, parte del consuelo que deberíamos tener y que necesitamos recordar, hablando de recordar, es que esto es pasajero y que sea que Jesús regrese antes o sea que nosotros muramos, pero ya nos espera algo, una morada eterna en los cielos. Ya los detalles de que si será otro cuerpo como este, como por ejemplo las características del cuerpo de Jesús, bueno, ya eso es algo que no conocemos, ¿verdad? Solo lo que nos describe un poco Pablo ahí en 1 Corintios 15 que es un cuerpo celestial, pero en esencia todavía no sabemos los detalles. Lo que podemos estar seguros es que va a ser algo que no tiene las cualidades de este cuerpo presente. Entonces, no es el tema principal de Pedro, pero creo que también es parte de lo que necesitamos también recordar, ¿verdad? Porque él así lo veía. De hecho, también eso debería llevarnos a la misma clase de pensamiento que tenía Pablo en cuanto a ese sentido de ver esta vida como algo pasajero y algo que es por mientras. Cuando él escribe a los filipenses, permítame recordar el versículo, aquí está. Después de decir que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, él dice, si el vivir en la carne, o sea, en este tabernáculo, mientras estamos en esta tienda pasajera, resulta en beneficio de la obra, pues entonces no sé qué escoger. Por ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confío en esto y sé que me quedaré aún, que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo de la fe. Ven que tanto Pablo como Pedro, aunque vienen de trasfondos diferentes, aunque su experiencia con Jesús fue distinta, pero ambos habían llegado a la misma conclusión. Ambos estaban seguros de que había una morada celestial eterna que ya les esperaba. Pero en lugar de vivir aquí como con esa frustración y decir, ay, ¿en qué momento será que me voy con el Señor? Está claro, ese era su anhelo. Aquí Pablo lo dice claramente, es muchísimo mejor partir y estar con Cristo. Pero mientras estoy aquí, me interesa ser de provecho para la iglesia, de provecho para los hermanos. O sea, notemos que ellos ven el estar en esta vida con un propósito, ser de provecho para la iglesia, su provecho y gozo de la fe, dice Pablo aquí. Entonces hay un propósito que ellos ven, hay algo que hacer, incluso como vimos, Pedro lo dice, yo me siento en la responsabilidad de hacer algo por ustedes mientras esté aquí. Bueno, creo que es algo que todos nosotros deberíamos también de aspirar, ¿verdad? A tener esa misma clase de actitud. No simplemente estar ahí sentados, bien cómodos, esperando a que Jesús regrese y ver cómo otros se mueven y cómo otros sirven y colaboran en la obra de Dios en el mundo, mientras me quedo aquí cómodo. No, si ya de por sí lo que sea que acontezca en esta vida, no me va a quitar la promesa eterna de esa morada celestial, pues entonces lo que haga aquí, y no tiene por qué preocuparme porque nada de lo que yo haga aquí me va a quitar lo eterno. Eso explica también los muchos mártires
en la fe que han habido. ¿Qué es lo que puede hacer que una persona llegue hasta ese punto de que, pues si muere, igual sigue, eh, está dispuesto a todo? Bueno, la certeza de que hay una morada celestial y que eso nada lo va a cambiar. Aunque implicara morir bajo las fieras, aunque implicara morir como una antorcha humana en los patios de Nerón, aunque implicara morir crucificado, lo importante es que lo eterno no cambia. Así que, si por mientras tanto, pues hagamos algo, aprovechemos el tiempo, seamos de provecho para la iglesia. Creo que esa es una muy buena enseñanza que podemos extraer de esto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tiene en mente Pedro, pero ¿qué más nos dice? Dice, y aquí es donde ya hablamos un poquito antes, ¿verdad? Sé que pronto tendré que abandonar este cuerpo. O sea, sé que pronto voy a dejar este tabernáculo, esta tienda pasajera. Ya él tiene una seguridad de que es así, ¿verdad? Comparémoslo con otras versiones. Vean que también en esta versión lo recalca. Sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, hablando de su cuerpo. Esta otra versión lo dice lo mismo, pero lo hace más directo. Dice, nuestro Señor Jesucristo me ha permitido saber que pronto moriré. Entonces, una vez más, vean cómo esto recalca lo que vemos en el versículo 13. Sé que pronto tendré que abandonar este cuerpo. ¿Qué haríamos nosotros si supiéramos que pronto vamos a morir? ¿Qué es lo primero que pensamos? Tengo que aprovechar los últimos días que me quedan. Tengo que ir a pasear, tengo que ir a visitar lugares, voy a ir a gastarme la plata que tenía, voy a ir a visitar personas que hace tiempo no veo, voy a ir y voy a comer de todo lo que pueda comer. No sé, uno de inmediato piensa en aprovechar en el propio deleite, ¿verdad? Y sin embargo, ¿qué es lo que está en la mente de Pedro? Está el interés por la iglesia, está el interés por sus lectores, por los miembros de las congregaciones que están leyendo sus cartas, porque así de valiosa es la iglesia y así debería ser de valiosa para todos nosotros. Es el regalo, uno de los tantos regalos que nuestro Señor Jesús nos ha dado, los hermanos en la fe. Otro detalle en este versículo 14 está en que cómo interpretar esto de que tal y como nuestro Señor Jesús me lo ha hecho saber. ¿Cómo interpretar eso? ¿Será que tuvo una visión en la que el Señor Jesús le dijo de que efectivamente iba a morir? ¿O cómo es que nuestro Señor Jesús le declaró que él iba a morir pronto? Hay formas distintas de entenderlo. Por ahí yo leí un comentario que dice de que, lo vamos a ver aquí en Juan capítulo 21, en las últimas palabras del Evangelio. No digo que sea una certeza, ¿verdad? No digo que esa sea la verdad absoluta, pero pues tampoco uno la puede descartar. Dice que ya al final, cuando Pedro va caminando con Jesús, dice que vio que el discípulo a quien amaba, Jesús los iba siguiendo. Que bueno, por contexto y por el Evangelio como tal, entendemos que era Juan. Pedro iba adelante con Jesús. Y cuando Pedro ve que los va siguiendo Juan, entonces le dice a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Le dice Pedro.
Y Jesús le dice, si quiero que él se quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Y eh, entonces, digamos, aquí él se refiere al dicho de que Juan no iba a morir, ¿verdad? Pero, devolviéndome un poquito, que era lo que quería enfatizar primero, entre lo que van caminando antes de que Juan los alcance, Jesús le dice a Pedro, de cierto te digo, cuando eras joven te ceñías, o sea, se vestía solo e iba donde quería, pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y aquí está el detalle. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y recordemos que es Juan el que escribe este evangelio. Y Juan es, según la tradición, el último de los apóstoles que fallece y el único que se cree que murió de forma natural. Todos los demás murieron martirizados. Y este evangelio, pues, es escrito por Juan varios años después de la muerte de Pedro. Entonces, por lo menos desde la perspectiva de Juan, que como que tenía ahí su asunto con Pedro, ¿verdad? Y tiene sentido porque Pedro se considera que era el mayor de los apóstoles y Juan era el menor. Desde la perspectiva de Juan, eso que Jesús le dijo a Pedro era describiendo o más bien profetizando la forma en la que iba a morir Pedro. Entonces hay quienes relacionan esto con este versículo que estamos viendo. En el versículo 14 y dicen, ah, es que Pedro ya sabía cómo iba a morir, de la forma en la que ya Jesús se lo había declarado en aquel momento. ¿Y cómo era la forma que había dicho? De que iba a extender las manos y que alguien más lo iba a ceñir y que lo iba a llevar a donde no quería. De acuerdo con la tradición de la iglesia, se considera que Pedro murió crucificado. Cuando los crucifican, ¿qué hacen? Les extienden las manos, ¿verdad? Y según la tradición, pues él no quiso morir exactamente igual que Jesús, no se sintió digno de morir así, entonces pidió que lo crucificaran boca abajo. Esto según la tradición, ¿verdad? Entonces, si uno tiene en cuenta esos datos y uno los toma como completamente confiables, pues podría ser que Pedro sabía que ya iba a morir crucificado. Y cuando le establecieron la sentencia, quizás él recordó, ah, nuestro Señor Jesús, el Maestro, había dicho que cuando fuera viejo, porque ya para este punto en que escribe la carta, posiblemente ya era bastante mayor. Como dije, se considera que él era de los discípulos de Jesús el mayor. Y pues bueno, si dijéramos que Pedro en el tiempo que estuvo con Jesús rondaba por ahí de unos veintitantos años, porque se considera que tampoco podían ser demasiado mayores los discípulos. Incluso hay teorías de que los discípulos posiblemente fueran adolescentes y el único mayor fuera Pedro, pero eso es tema para otro estudio. Si fuera así, digamos que Pedro anduvieran 20 años, cuando anduvo con Jesús en el 33 y se cree que esta carta fue escrita por ahí del 67, 68, como hablamos en la introducción, son por lo menos 30 años más, mínimo 30 años. Entonces, si tenía por ahí de unos 20 y aquí han pasado unos 30 años, 33, podría andar entre unos 50 y algo o unos 60 y algo de años. Incluso hay quienes consideran que podría tener unos 70 años ya para este momento. Y bueno, recordemos que en ese tiempo la esperanza de vida no era tan elevada. Entonces,
efectivamente ya era viejo, como le dijo Jesús, y cuando fuera viejo, eh, ya no va a andar por donde él quiera, sino que lo van a llevar a donde él no quiera, y lo van a extender y lo van a ceñir. Es una teoría que podría ser de que Pedro al decir estas palabras esté diciendo, pues ya él sabía de que iba a morir crucificado. En fin, no tenemos como la información de primera mano, pero tampoco es algo que se pueda descartar. En fin, como decía, el punto principal en esto es tener presente que Pedro, aún sabiendo la inminencia de su muerte, su principal interés era recordarle a sus lectores estas cosas. De manera que él iba a buscar la manera, una vez más la palabra diligencia, ¿ven? Él también va a actuar con diligencia. Vimos antes que cuando él habla de lo que Jesús hizo, que él dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Él dice, también porque nuestro Señor Jesús puso toda diligencia en darnos preciosas promesas, en darnos todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Entonces él le pide a sus lectores que pongan toda diligencia en añadir lo que ya estudiamos, ¿verdad? Pero aquí también, ya en este versículo 15 él dice, bueno, y yo también le voy a poner mucha diligencia, para que aun cuando yo muera, ustedes puedan seguir recordando estas cosas. Y bueno, podría decirse, desde mi criterio, podría decir que el hecho que esta carta hoy la estemos leyendo es prueba de que él efectivamente se tomó esa tarea con diligencia. Dios tomó ese buen deseo en su corazón y logró no solo que para sus lectores pudieran seguir recordando, sino que también hoy nosotros leamos esto y podamos seguir recordando, tener memoria de estas cosas. Así que definitivamente podemos estar muy agradecidos con Pedro porque hasta nosotros salimos beneficiados con su diligencia. Algunas otras ideas ya para terminar este análisis. Bueno, la palabra amonestación que la vimos por ahí, ya lo hablamos el día de ayer. Hay que tener presente que amonestación no es en sí algo negativo, sino que es una forma de llamar la atención y necesitamos estar llamado la atención. También vimos ahí en el versículo 14, 13 y 14, de que necesitamos mantenernos despiertos, estar activos. Pedro veía la responsabilidad de estimularnos para mantenernos atentos a lo que hemos recibido. Ya hablamos lo de la tienda, ¿verdad? Que Pablo también habla en términos del cuerpo como una tienda, que pronto iba Pedro a abandonar. La palabra partida que él usa, que ya está pronta su partida, viene del griego éxodos, que en esencia un éxodo era salir de un lugar para ir a otro. Entonces vean que va muy similar con lo que estábamos hablando, porque estamos hablando de cómo Pedro veía la muerte no como algo efímero, o más bien no lo veía como algo poderoso o algo aterrador, sino como algo más efímero, algo pasajero, un paso de un lugar al otro. Y termino aquí, el líder de los 12 quería que los creyentes evitaran los peligros de la negligencia espiritual. Por tanto, trabajó con diligencia a través de su predicación y escritos para reiterar los asuntos importantes. Bueno, creo que podemos terminar con esto entonces. Oremos. Amado Padre, gracias por tu palabra y porque a través de ella recordamos tu bondad y tu gracia. Sigue dirigiendo nuestro estudio, nuestra comunión con los hermanos para que ese propósito se cumpla. Gracias, Señor, te oramos en Cristo. Amén. Nos vemos la próxima semana, hermanos y hermanas. Ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes. Muchas bendiciones.